Yo me iba a ir a estudiar la maestría fuera del país, entonces dije, voy a ver una página para empezar a subir un poco de contenido según lo que vaya aprendiendo. Y al principio sí fue bastante difícil. Y las preguntas empezaron y ahí es donde la página empieza a crecer de una manera exponencial. Porque había muchísimas dudas y dudas básicas. ¿Y cómo descubres tu pasión por la sexualidad? Desde niña. Es que yo siempre tuve curiosidad, pero sentí esa curiosidad porque no se hablaba del tema. Entonces decía, ¿por qué la gente no habla de eso si todos venimos al mundo del mismo acto? ¿Y tu familia, tus papás, fueron receptivos con tus preguntas y te apoyaron y te Siempre. impulsaron? A pesar de venir de una familia muy conservadora. Oh, Santiago, ¿Qué fue? escucha, ¿cuándo fue tu primera vez? Mi primera vez actuando fue en el ¿Qué Teatro me Municipal del importa? Callao. Pues tu primera vez Por favor. balneando el callejón. Oh, por Dios, Daniela. Camayora, por favor. ¿Por qué me haces ese tipo de preguntas? No, qué roche. Ay, Dios mío, ¿qué eres? ¿Un viejo de 80 años? No, apenas acabo de cumplir 32, todavía soy joven. Joven, dice el joven. Aún. Ya pues cuenta. ¿Qué quieres que te cuente? No, qué roche. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú y tus tabús, ¿ya? Tú y tus tabús, porque nuestra invitada de hoy nos va a decir las cosas como son sobre sexualidad y sobre mucho más, y ahí te vas a soltar. Así Vas es, a ver. a naturalizar la sexualidad, como ella dice. Hoy, como lo hace Romina Castro. Se pasa, ¿no? Se pasa. Pasa. Sí. Hay ¿Qué muchos pasa, así. pues? Sí, ¿Qué ¿no? pasa? ¿Por qué? Muy mal, muy mal. Eso Bien que lo has disfrutado. Obvio, de todas maneras. Espero. Esto me encanta de Romina, que es como que uno puede hablar así nomás, ¿no? No existen Claro. los Sí, tabús. no existen los tabús. Es que, como tú dices, o sea, hay que naturalizar la sexualidad. Y una forma de naturalizar la sexualidad es hablándolo así, como si estuvieras dando una receta de cocina, como si estuvieras hablando de deporte, un partido de fútbol, igual que la sexualidad. O sea, ¿por qué no? ¿No? Ahora, pero no estamos hablando Claro. de hablar la sexualidad en tu reunión con amigas o con tu familia. Estás tú, Romina, hablando de sexualidad abiertamente en redes sociales, siendo mujer y hablando de muchas cosas que hasta el día de hoy son muy tabú en la sociedad, sobre todo en la sociedad limeña, peruana. ¿Cómo te mandaste a abrir Cállate, Romina? Fue difícil. Fue difícil. De hecho, yo no empiezo la página Ya Cállate Romina pensando en un tema de influencer y hacer contenido. No, yo lo abro, ¿por qué? Porque yo me iba a ir a estudiar la maestría fuera del país, entonces dije, voy a ver una página para empezar a subir un poco de contenido según lo que vaya aprendiendo, para que cuando llegue tenga pacientes y bueno, no sea Periquita Pérez y quién será, al menos que sepan que ya he tenido, no como mi currículum, una cosa así como un Claro. repertorio para que la gente confíe. Jamás se me hubiera ocurrido que iba a tomar otro rumbo en el camino. Y empiezo cuando, en verdad empezó con un blog. No empezó ni siquiera en Instagram. Empieza un blog en internet y compartía en Instagram. Y al principio sí fue bastante difícil. Bastante difícil. Romper esa barrera del tabú. Sí. Más que nada, no por críticas o que era lo que yo pensaba que ¿cómo estás hablando de estas Claro. cosas? Sino porque tú sabes, la primera vez, yo siempre lo cuento, la primera vez que yo abro el blog, el primer día, la primera noche, me mandan un mensaje. Y yo, ay, emocionadísimo, porque mi primera pregunta, mi primer mensaje, ¿no? Y era una foto, Una foto. era un dick pic, una foto de unos genitales Dios. que yo no había solicitado. Pedido. Ah, claro. Me muero. Innecesario. ¿Y cómo te Innecesario, sentiste? horrible. O sea, me Qué asusté, malcriados. lloré. Me acuerdo que mi esposo me escuchó llorar y fue como, ¿qué pasa? Y vio, le dije, ¿pero por qué tiene que pasar esto? Y me acuerdo que él me dijo, bueno, si tú quieres seguir con esto, lamentablemente son cosas que vas a tener que saber lidiar. Si es algo con lo cual no vas a poder hacerlo, entonces piénsala bien. Felizmente me pasó el primer día porque te juro que lo pensé bastante y dije, bueno, si esto es algo con lo cual me tengo que enfrentar, en verdad, qué feo, pero estoy dispuesta porque justamente es a esas personas a las que hay que educar. Tal cual. Exacto. Y seguí y me así mandaron comenzó. varias más. Sí, me imagino. Pero también como ¿Varias varias más? dick pics que has recibido, has también recibido muchas consultas, me imagino, muchas personas que realmente demasiadas. han necesitado de ti y de tus consejos. Sí. Además de esto, claro que es la parte negativa. Claro. La parte positiva es que empecé a darme cuenta que había mucha hambre, ¿no? En querer conocer. Entonces,
encuentras un espacio que es seguro, sabes que no te van a juzgar y las preguntas empezaron y ahí es donde la página empieza a crecer de una manera exponencial, porque había muchísimas dudas y dudas básicas que tú dices, miércoles, ¿realmente sabes cómo se hace un bebé? O sea, no, es como tanto justo el otro así. día hablaba de eso en redes, que hasta el día de hoy yo sigo recibiendo preguntas de, estoy preocupada porque no sé si estoy embarazada y cuando le pregunto qué fue, qué pasó, nunca se quitó ni el pantalón. Ah, vi eso, Por que Dios. con ropa. ¿En Con serio? ropa. ¿Y qué piensan? ¿Que un Que piensa que, espermatozoide que superpoderoso? atravesó, claro, que atravesó con poderes y hasta el día de hoy. O sea, en verdad hay mucha necesidad de educación sexual. Claro. ¿Y cómo descubres tu pasión por la sexualidad? Desde niña. Desde chibola. Es que yo siempre tuve curiosidad. O sea, uno era paraba pegada a las novelas. Ustedes dos actores, o sea, yo paraba pegada a las novelas. Me encantaba la parte del romance y los besos, ¿no? Apasionados y me la creía toda, en toda la historia me la creía. Y no solo eso, sino en la calle, mi mamá me cuenta, yo ni siquiera me acuerdo, o sea, qué tan chiquita era. Mi mamá me acuerdo que me cuenta que, no sé, pues caminábamos y había una pareja chapando en el parque y yo literal iba, o sea, me acercaba y miraba y analizaba, era como no, o sea, una muy curiosidad pequeña, esa- desde muy chiquita. O le Claro. preguntaba, estaba manejando y les preguntaba, quería saber qué había pasado en la noche de bodas y cómo era y si dolía. Mi papá que se quería estrellar, ¿no? Claro. Porque Claro. era como, todas las preguntas se las mandaba mi mamá, contesta tú, contesta tú, contesta tú, pero tenía mucha curiosidad. Pero sentí esa curiosidad porque no se hablaba del tema. Entonces decía, ¿por qué la gente no habla de eso si todos venimos al mundo del mismo acto? Claro. ¿Y tu familia, tus papás, fueron receptivos con tus preguntas y te apoyaron y te Siempre. impulsaron? A Porque eso pesar, es muy importante. a pesar de venir de una familia muy conservadora, Ah, no me digas. ya. muy conservadora, mi mamá es muy religiosa, hasta el día de hoy le costó aceptar que su hija quería ser sexóloga, le costó. Pero ella siempre me dijo las cosas como eran. Ya. Siempre le preguntaba, siempre me respondía todo con las palabras que eran, con los nombres que eran, sin evitar nada. Habían veces en que me decía, esto no te corresponde saber, te lo explicaré después. O sea, yo creo que lo manejó súper bien, hasta el día en el que le dije que quería que me lleve al ginecólogo, porque yo ya quería, o sea, yo ya había debutado sexualmente. Claro. Y ahí salió su religión a flor de piel y me hizo jurar delante de una cruz que nunca más lo iba a hacer en mi vida. Mentira. Me siento bastante lo identificada juro. con tu Pero historia. ahora digo. te ríes. Ahora ¿no? me Pero- río, pero es que en ese momento le dije, mamá, o sea, yo le decía, dime que te jure a ti, pero no le voy a jurar a Diosito ni cagando porque no lo voy a lograr. ¿Puedes decirle jurar? Claro. Sí, dale, todo bien. Porque no lo voy a lograr, qué miedo. O sea, no se lo prometí. Claro. No se lo prometí. Es que yo pero creo que hay una barrera heavy. difícil ahí de romper entre los padres y los hijos, que no sé si a nuestra generación con nuestros hijos ocurra, porque es diferente. Sí. Pero nuestros padres que se casaron más jóvenes, que fueron criados en una época donde no había tanta información, Sí. la cosa y la religión era muy importante y incrustada en la familia. Qué difícil romper con eso. Y tienen hijos millennials que nacieron con toda la información del mundo y Claro. ahí hay una brecha generacional, me imagino, que es interesante y lo ves en tus pacientes, me imagino. Sí, pero es que te tienes que unir, o sea, la información va avanzando y tú te tienes que unir o te tienes que adelantar a esa información. Y es lo que yo le digo a los papás de ahora, o sea, antes la edad promedio para empezar a ver pornografía, cuando empezaban a ver pornografía era de 20 años, ahora es de 8. ¿Qué? 8, o ¿Qué sea, a los hablas? 8 años ya Chiquitos. empiezan a descubrir lo que es la pornografía. Claro, o sea, entras a internet, lo dejas solo un rato, sus tareas, no sé qué, te van a salir anuncios, ¿no? Salen cosas que no quieres, una cosa lleva a la otra, los amigos te dicen no sé qué. Claro. Y la curiosidad a los 8 años ya está. O sea, a los 8 años ya un niño tiene que saber qué es el sexo, cómo ven los niños del mundo. Pero dime una cosa es una pornografía normal, tradicional, y otra cosa es ya cosas muy, muy jalada de los pelos que encuentras en internet, Sí, ¿no? es que... Entonces, ¿eso sí. no afecta a los niños? ¿Cómo que, Daniela? ¿Ah? ¿Cómo que? No sé, pues, sexo grupal o Ya, sexo ok, con claro. artilugios o cosas por el estilo. A eso me refiero, el hecho de que un niño de 8 años no vea el sexo tal como es, que hasta podría ser hasta educativo, Pero es que sino un sexo totalmente llevado al placer y a la... Sí. Claro. ¿no? El tema con la Distorsionado. pornografía es que no hay un sexo... Mira, yo he visto bastante pornografía.
por mi carrera y también por curiosa de niña. He visto un montón de pornografía. Y nunca, o sea, no te puedo decir que he encontrado una pornografía bonita. O sea, que realmente te diga cómo es el sexo, no. Para empezar, los titulares son una pesadilla. Son horribles, ¿no? O sea, ya Sí, si pones a leer los titulares ya es un escándalo. Y ahora está bastante enfocado el porno al placer masculino y te muestran tiempos que no son reales porque nadie te dice que esa película está editada, que Claro. cortan, se van a tomar un café, duermen, porque también he escuchado entrevistas a directoras de pornografía y es así. Entonces tú crees que pues la penetración está durando media hora Y no. y eso tiene problemas porque la gente cree esto. Entonces cuando crecen son los que me tocan la puerta y me dicen tengo un problema. ¿Por qué tienes un problema? Porque tengo eyaculación precoz, porque no duro. Ok, ¿cuál es más o menos el tiempo que, no? 8 minutos. No tiene ningún problema, eso es perfecto, ese es el tiempo promedio. Pero no son la media hora, 35 minutos con los cuales yo creía, no. Y así como te muestran tiempo que no es real, te muestran tamaños que no son reales, te muestran cuerpos estéticos con los cuales una no se identifica. Te muestran muchas cosas que es, o sea, el porno es una ciencia ficción exagerada todavía de lo que es el sexo en la vida real. Pero qué peligroso porque hace pensar Es no solo peligroso. a niños, sino me imagino a adultos, Sí. que no eres lo suficiente para tu pareja, que nunca vas a satisfacer a ninguna mujer. algo y la está mujer- mal contigo, ¿no? Claro, y las mujeres se me van a decir, oh, la tía chiquita, la tía chiquita, la tía chiquita. Sí. En verdad, la tía es normal. No, O sea, sí. ¿Y hay, sí. hay muchas mujeres que ven pornografía? Sí. Sí. Ahora, gracias a que se empieza a hablar más de esto, hay directoras de cine que se han encargado al mundo erótico y hacen videos eróticos, no se les quiere llamar pornografía, pero que es o sea, el placer femenino está mucho más incluido en estos videos. No me digas. Y esos son, por ejemplo, los que yo recomiendo a mis Mejor. pacientes. Claro, si quieres ver pornografía, o sea, está bien, no es que esté mal. El tema es que no te puedes guiar de esto para aprender, ni para darte ideas creativas. Por ahí que sí, una pose, lo que quieras, pero si tú sabes perfectamente cómo es el sexo en la realidad, tienes una autoestima fuerte, sólida, conoces más o menos el tiempo de respuesta sexual de tu cuerpo, el de tu pareja, puedes ver pornografía, pero el problema está cuando lo ves sin este tipo de información y conocimiento. Claro. Sobre todo porque creo que también las mujeres crecen, o sea, si es que te cruzas con algo de pornografía en tu infancia, te creces pensando que el sexo es complacer. O sea, Eso. complacer al otro, me refiero. Sí. Y no a ti. Sí. Yo veo que mucho tu contenido, bueno, creo que el 100% de tu contenido va sobre el placer femenino, Sí. bueno, me imagino que tus seguidoras son más mujeres, cómo hacer para que tú te sientas bien, para que tú sientas placer, para que tú le pases bien con juguetes sexuales, con diferentes cosas. Entonces, Sí. tú te has dado cuenta que ahí hay un nicho que abastecer, digamos que hay una demanda que no... Que educar también, ¿no? Sí, es que yo siento que las mujeres son las que más la pasan. Y más han sufrido porque como no ha habido información, la mujer, lamentablemente por toda la historia que tenemos, el sexo le pertenecía pues al hombre. O sea, la época de nuestras abuelas, algunas mamás, era como él llega del trabajo y era prácticamente sírvete de mí. A pesar de que la mujer no tenía ganas, a pesar de eso, o sea, es fuerte, ¿no? Y claro, el hombre no es culpa de él tampoco porque tampoco había esta información. Recién la sexualidad femenina está siendo investigada desde los 60 más o menos, o sea, no tiene nada de tiempo. Entonces, yo siento que yo le enfoco mucho al lado de la mujer porque es, oye, número uno, no tienes que aceptar hacer cosas que no quieres, o sea, además yo siento que es muy importante, además de decir disfruta, no ten sexo, libérate, también es importante decir pon tus límites, acepta tu cuerpo, quiérete y no pasa nada si no quieres tener sexo un día, 2 días, una semana, no pasa nada. Claro. Pero es que lamentablemente pues estamos acostumbradas al complacer.
Es como, la mujer tiene muchos roles, ¿no? Que es buena madre, ahora también buena trabajadora, buena esposa, buena hermana, buena hija, todo. Entonces, y encima también buena amante, pero si es buena amante, a veces también se le juzga. Y yo te hablo por las propias experiencias que traen a consulta. No te hablo porque me invento, te hablo porque son Fuerte. casos que yo veo. Entonces, ¿Qué- entonces entra en un trompo, en un dilema, que si no lo disfruto o no, que si, o sea, solo lo hago para complacer. O si soy buena amante, te critican. Sí. Sí, es que es como, no, la típica pregunta de hombres y mujeres, ¿no? La Ajá. típica pregunta de, ¿cómo hago para que disfrute? ¿No? Quiero sacar una cita contigo porque quiero que me enseñes realmente cómo hacer para que esa persona disfrute. Y tú, ¿no? Es como la otra persona, si tú disfrutas, la otra persona va a disfrutar. Pero el foco o el interés siempre está puesta en el otro. Y eso en el hombre le genera tanto estrés que ahí también vienen las disfunciones sexuales. O sea, hay tanta presión por... Y el ego también influye mucho, pero hay tanta presión en que la otra persona disfrute, en yo hacer que esa persona la pase bien, que estoy tan concentrada en la otra persona que no hay erección, no hay orgasmo, porque el placer está en la cabeza, es lo que siempre digo, o sea, el placer es mental. Entonces, si tú tienes la cabeza plasmada en cualquier otro lado, no vas a permitir a tu cuerpo disfrutar y conectar con sensaciones. Y eso es lo que pasa, que siempre estamos enfocados hacia la otra persona, pero no hacia uno mismo. Claro. Qué difícil tu chamba. Pero chévere igual, ¿no? Porque siento Sí. que ayudas un montón a hombres y mujeres que como que no se permiten justamente disfrutar y gozar al máximo la sexualidad. Sí. O sea, es difícil, te juro, o sea, es difícil por ser mujer. Si yo te digo si es difícil, es de repente por ser mujer, porque han habido parejas que yo he tenido que derivar para que un hombre lo tenga que decir. Ah, no me digas. Sí. Yo, o sea, yo trabajo no trabajo de la mano con un sexólogo, pero hay un sexólogo que me parece súper capo, que es Cristian, me parece súper capo, siempre hablo con él. Antes me supervisaba casos cuando recién empecé. Y me han tocado parejas en que, lamentablemente, en una relación heterosexual, el hombre era el que le exigía sexo cada max. Si pasaban 2 días, ya que está pasando, tenemos un problema. Y si no, la tildaba con palabras negativas. Entonces, claro, yo por ser mujer era, pero tú me lo estás diciendo porque eres mujer y porque le estás dando la razón a ella. O sea, Claro, entonces No, tenía que haber esa es un otra hombre. cosa. Entonces, claro, entonces ya mi chamba ahí ya no puedo avanzar. Entonces, hay casos así en los cuales yo tengo que derivar simplemente porque soy mujer. O sea, ¿tú crees que la sexualidad en esta sociedad está muy ligada al machismo? Uf, muchísimo, muchísimo. Y así como hay este caso, o sea, hay varios casos en que ahora desde ya digo que más o menos que me cuenten un poco antes de, y yo ya sé cuál es aceptar y cuál es no. Cuál es simplemente decir, sabes que si quieres trabajamos tú y yo, la mujer, pero si es un caso de machismo, donde hay un poco de agresión, violencia verbal, o el mismo hecho de que la obliga a tener relaciones, yo Ay, no Dios puedo mío. entrar ahí. Ya no se puede hacer nada ahí. No. O sea, quizás sí, no quiero generalizar, pero ya yo he decidido que no. Claro, aparte ya no es un tema tan de sexología, Claro. sino ya es un tema más... Sí, ahí ya vienen otros. Diferente, Es que claro. la sexualidad Psicología. está muy relacionada a la parte emocional, a la parte cómo tú has sido educado, tus vivencias. Entonces, yo soy psicóloga, sí, pero siento que esas cosas ya se tienen que trabajar de una manera mucho más desmenuzada con un profesional antes de trabajar la parte sexual, ¿no? Claro, Entonces, por eso claro. también es como... Es más, es una chamba bien compleja. Es, no, Sí. es que no es solamente algo físico. La gente cree que es solamente acercarse y Claro. decir, ¿cómo hago sexo oral? ¿Me puedes hacer una demostración del 69? O, es como, no, eso no es mi chamba. O sea, en verdad el sexo es mucho más complejo de lo que la gente cree. Porque Claro. al fin y al cabo es una consecuencia de cómo está tu relación de pareja. Es una consecuencia de cómo te sientes tú como persona. Entonces hay que ir un poquito más atrás. Claro. Wow, qué interesante. Y llevarlo todo, sobre todo a las redes sociales, llevarlo a que mucha gente Sí. pueda criticarte o decir por qué esta chica está hablando de esto y está sacando juguete sexual. ¿Cómo ha sido, digamos, después de esa dick pic, cómo ha sido tu vida con los hates? Tú sabes que hasta ahora no he tenido
esas críticas. No me digas, qué No. bueno, qué bueno. No. Y yo también me sorprendo. Digo, ¿dónde está la tía Cucufata? Que me va a putear. Claro. Que me va a decir. Que me va a juzgar. No he tenido, al contrario. Al contrario, son tías o sea, digo tías porque son mayores que se acercan y me dicen, ¿cómo me hubiera gustado escucharte o escuchar a alguien con ese tipo de información tan útil hace años, ¿no? Mira. En verdad sí, no, si he lidiado con hate, ha sido con un hate de algo físico. Ya. Que a mí me ha pasado que no tiene nada que ver con lo que hago, pero es como buscan con qué fregar, ¿no? Y me ha pasado que me fastidiaban con mis dientes. Con tus dientes. Con mis dientes. Entonces, es el único hate. Y era escúchame, era alguien que realmente bloqueaba y se hacía otra cuenta para seguir fastidiando y seguir fastidiando y seguir fastidiando. Yazo, qué ganas. Hasta que las empresas de ortodoncia todas me empezaron a tocar la puerta porque ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Pueden dejar mis dientes en paz? Cuando a mí se me da la gana de arreglarlos, los arreglaré. Y ya los empecé a arreglar. Claro. Pero Gracias ya a por ese cosa hate. tuya, ¿no? Gracias Porque a ese alguien hate. viene a... Claro, a ya decirte pero, nada. pero por decisión propia, pero gracias a Dios, o sea, con respecto a lo que hago, no, lo único que me ha pasado así es me acuerdo que una vez una marca de juguetes me contrata para dar una charla acerca de sexo anal. Y es un tema que yo no toco en redes sociales porque se puede... Yo ya conozco, o sea, ya sé de qué puedo hablar y qué cosas no puedo hablar, cómo lo tengo que enfocar y cómo no, para que pase light, para que pase... No, o sea, hay una línea muy delicada que yo tengo que cuidar por ser sexóloga en una sociedad machista. Claro. Y había este flyer que hizo esta marca conmigo, o sea, yo, ¿no? Romina Castro va a dar una... Claro, no, era una charla para los clientes de las clientas. Yo no lo promocioné nada, pero no importa porque era independientemente de redes, era ya un tema con la marca. Y este flyer se rotó tanto por WhatsApp entre grupos de tíos que llegó a mi suegro. Llegó Me a mato. mi cuñado, No. pero llegó de casualidad, ¿no? Porque, oye, tu nuera, oye, tu cuñado, no, es como que, oiga, metan a sus esposas, o sea, empezó a rotar, fue como, y de la nada, como ven, puta, o sea, la esposa de mi hijo, ¿no? Pero, Sobre sexo anal, eso, no. claro, eso me incomoda, Ya, eso claro. me incomoda. Que sea, claro, un chiste para muchos. Claro, hombres, que es un chiste, o sea, no lo ven como algo... Necesario. necesario, de- como un tema de aprender. salud, Claro. ¿no? Claro. Como yo lo enfoco. ¿Cuánto No. sientes que falta avanzar en educación sexual en el Perú? Uy, ¿Por dónde empezar con ese tema? ¿No? Claro. un montón. O sea, es que si te das cuenta, o sea, es el hecho de naturalizar el tema, pero empezar a... O sea, no solamente educación sexual a niños para que empiecen a crecer con otra idea de lo que es la sexualidad, sino también, no sé cómo se puede hacer, pero a adultos, el cambiar el enfoque de lo que es el sexo y la sexualidad y empezarlo a ver como salud sexual. No, yo sí creo que es bastante importante. Mira el caso que salió ahora con el beso al niño, que le tuvo que chupar la lengua a Dalí. O sea, terrible. Y Dalai eso, Lama. sí, entonces esto sirve mucho como para empezar a educar desde casa, ¿no? Si lamentablemente los centros educativos todavía no lo van a hacer, pero ya se están acercando. Por ejemplo, las mamás, si es que los colegios no lo hacen, las mamás ya me tocan la puerta ellas hacen su grupo y me dicen, ya, Romy, por favor, no sé, ¿no? 20 mamás se juntan porque ellas quieren saber cómo manejar temas de sexualidad con los chiquitos en casa. Ah, qué interesante eso. Sí, y ya varias mamás están haciendo eso. Qué bueno. Eso es bueno, es como no dependes de un centro educativo, porque también lo tienes que hacer, o sea, todo empieza en casa, entonces está bien que no sepas cómo hacerlo, pero al Claro, no menos lo ya hicieron están contigo. tomando acción, Claro. ya están Exacto. tomando acción. Claro. Sí. Y perdón, ibas a decir algo, Sí, te sí, interrumpí. quería Dime. preguntarte sobre los tabús que hay. O sea, hablemos de un poco sobre eso. ¿Cuáles son los que más te sorprenden, por ejemplo? Uy, es que hay un montón. A ver, el tabú más... Bueno, el tema de la masturbación, que ya no es tan fuerte. El hecho de que, o sea, que las mujeres no se masturban o que es algo negativo.
va más ligado, por ejemplo, con el placer. Hay mucho tabú de que la penetración es lo clave en el sexo y que te va a hacer llegar al orgasmo. Ese es un tabú muy grande que centran el placer a la penetración y al coito cuando hay mucho más por explorar y que te puede hacer disfrutar mucho más. Hay mucho tabú con temas de la menstruación. Por ejemplo, hasta el día de hoy ese tabú siento que se arrastra mucho en colegios. ¿Qué tabú ¿Por con qué? respecto a la menstruación? Que la menstruación es algo malo. No malo, sino sucia. Que la sangre Ya. es sucia. Todavía existe el bullying en colegios mixtos a niñas por Que menstruar. empiezan a menstruar. Que empiezan a menstruar y lamentablemente sucede en los colegios que nosotros no tenemos idea, que son en los centros, en los lugares más pobres, que los colegios no tienen, por ejemplo, los equipos adecuados, como simplemente la tapa del tacho. Entonces, eso llega a que las niñas no quieran ir al colegio. O sea, escala más en la parte educativa. Entonces, ya hay ausentismo, o la fastidian o porque es la misma vergüenza, porque ellas mismas creen de que es algo sucio. O sea, claro. Entonces, el hecho de saber que tienen que ir al colegio, que no hay tapas, o sea, todo esto es un tabú. Otro tabú súper grande es que la gente sigue pensando que hablar de sexualidad es solamente hablar de sexo, ¿no? Y eso pasa mucho en colegios, que alguien quiere ir a dar una educación sexual, hablar de sexualidad, y es como esta idea que tienen de, "Ah, no, pero ¿cómo vas a enseñarle a mi hijo a tener sexo? Claro, ¿Quién no te ha está dicho que enseñando. voy a? O sea, es como, no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí, ese es uno de los tabúes, o sea, ahorita que se me vienen a la mente, pero sí, créeme que hay, Miles. sí, todo. hay miles, siempre van saliendo. ¿Cuánto pan hay por rebanar, no? ¿Cuánto hay por avanzar en este tema? Sí. Porque sí choca ver que, claro, se sabe casos de niñas o niños de 6, 7 años que no saben nada, no saben ni cómo vienen los bebés al mundo, o de la nada se contagian de esas enfermedades venéreas terribles que nunca nadie les habló que existían, o embarazos a los 15, 16 años, porque, o sea, Sí. estas cosas se podrían frenar, se podrían parar si es que realmente se les dijera, oye, hay tales enfermedades, puedes quedar embarazada de tal forma, y lo que a mí me parece es que tú no vas a hacer que el adolescente deje de tener sexo por asustarlo con las enfermedades venéreas. Creo que lo que vas a hacer, o sea, lo que hay que hacer es enseñarle a cómo tenerlo y cuándo tenerlo para no quedar embarazada o no contagiarte, ¿no? Sí, Es unirte al enemigo, creo. exacto. Es que ya se ha demostrado científicamente que mientras tú más le hablas desde que es pequeñito, más retrasa. Ah, O sea, sí. sí, porque tiene mucho más conciencia de lo que es. Y que no solamente es un tema de, sí, hay que cuidarse de los embarazos no deseados, hay que cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, pero para llegar a tener esa conversación, tú tienes que haber generado confianza. ¿Y cómo generas esa confianza? Hablándole de sexualidad desde muy chiquitito, desde los 2 años, aprox. ¿Cómo? Hablándole de las partes del cuerpo, los nombres como son, evitar los eufemismos, hablar de la privacidad del cuerpo, nadie te puede tocar a ti, tú tampoco puedes tocar a nadie. Más o menos en la parte de la masturbación, ¿no? Es como, estamos acostumbrados a que sea, no, ¿cómo va a ser eso? No lo hagas, sácate las manos de ahí no se toca, mujer, pero al hombre sí es como, no quiero saber, obviamente no quiero ver, pero le doy permiso y lo dejo 1 hora en el baño. Sé lo que está haciendo, pero no abres la puerta y lo sacas, ¿no? Porque como que está más permitido que el hombre se masturbe, porque la masturbación es para los hombres, no para las mujeres. Claro. Entonces, es darles este espacio de privacidad, pero hablarles de que hay una parte en tu cuerpo que sientes rico, sí, porque es placentero, se siente rico, pero es algo que hay que hacer con cuidado, es algo que hay que hacer solos y que es completamente privado, que no lo puedes hacer en cualquier parte y que tampoco... Porque después llegan las llamadas del colegio de que encontré al niño y a la niña en el baño, curioseándose, toqueteándose, que es parte natural de la curiosidad infantil. Los niños no tienen la parte erótica que tenemos los grandes, ¿no? Los grandes ya pensamos, pero los niños no están pensando como uno, Como como un nosotros. adulto. Claro. Es parte de la exploración, pero hay cosas que se podrían evitar un poco si es que conversamos todo esto en casa. Entonces, ya cuando tú quieres llevar a la mesa, hablar con un adolescente el tema de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, ya no te va a decir, no quiero hablar de esto, qué horrible, qué asco, qué vergüenza, me voy, sino es como, estoy acostumbrado a que mi mamá y mi papá me hablen de esto siempre, que ok, ahora ese es el tema que hay que hablar. Mira, qué paja, es sembrar para cosechar.
Eso. Es hablarlo del principio. Claro, hacerlo, por ejemplo, ahora con mi hija, yo que estoy leyendo un montón de estos temas, Sí. hablan bastante de no decir, pues, no el pipilín, ni decir la cosita, sino usar los términos pene, vagina, ¿no? Como, así se llama, así tiene que Claro. ser. Y cuesta, a mí me cuesta. Yo como le digo, ese es tú. Y ese pero es que, claro, porque Sí, yo sí tengo el cuesta. tabú de decir las cosas Exacto. como tienen que ser. Sí. Y me gusta más hacer un chiste al respecto en vez de usar la verdadera palabra, pero no, o sea, también tú como mamá, como mujer criada en un mundo machista, tienes que romper con eso Sí. para poder crear a tu hija de esta nueva Es forma, que ¿no? Por eso dicen que en verdad, por eso dicen que los hijos te enseñan. Porque ahí tú te das cuenta que tú tienes que trabajar esos tabúes que tú misma tienes para poder educar. Y es lo que yo le digo a los papás. O sea, cuando voy a un colegio a dar una charla, un taller, es como de nada a mí quieren que lo hagan los niños. Y yo le digo, yo no lo voy a hacer a los niños, lo voy a hacer a los papás. Porque de nada me sirve yo hablarle a los niños cuando van a ir a sus casas y sus papás con toda esta mochila Claro. de tabúes van a tapar toda la chamba que yo hice. Claro. Yo prefiero trabajar primero con los papás, como limpiar un poquito qué es lo que hay, ese filtro, para luego que ellos mismos, con sus propias herramientas, trabajen con los chicos. Además que me protejo mucho, yo prefiero menores de 18 años, yo no hablo, no toco, no escucho nada. Pero, pero sí, o sea, es bastante importante que un adulto sepa bien qué temas tiene, trabajarlos para luego empezar a hablar a los chicos, ¿no? Pero hablarlo, o sea, no evitarlo, no mentir. La otra vez, también en un colegio, había una niña que le agarró fobia a las abejas. Fobia a las abejas. O sea, había una abeja y la pobre niña se escondía, corría y todo, porque no quería que le pique y no quería tener un bebito. ¿Qué? Le ¿Qué habían cosa? dicho que si te picaba la abeja, Eh, salía embarazada, sí, a la niñita. sí. Ese era el cuento que le venían contando. No O te sea, creo. o la cigüeña, o la abejita, o porque Diosito quiso. Claro. Cosas Dios que ya, mío. Sí. que ya no se usan. No, y Sí. aparte, educar sexualmente a las niñas también evitas las agresiones sexuales. Eso, o sea, Claro. se minimiza el tema del abuso sexual infantil, porque el abusador, el agresor, va Aprovecha a entrar eso, a ¿no? través del juego. Claro. Y es mucho más fácil entrar con alguien que Que no sabe, que es inocente. claro. exacto, que me deja tocar donde quiera o que puede tocar y hacer lo que yo quiera a un niño que sabe que esa parte no se toca. Claro. ¿Y por qué me estás pidiendo algo que no? Lo voy a avisar, voy a contar, voy a hablar. No, es como no se aplaude el no. Claro. ¿Tú te imaginas ese niño que delante de todo el mundo todas las personas que le estaban viendo cuando le piden que le chupe la lengua? O sea, tú imaginas, o sea, se ve la incomodidad del niño. Pero tú te imaginas que ese niño haya dicho que no en Claro, ese momento. claro. Al Dalai Lama hubiera Claro, todavía porque, o sea, ¿no? Y es una figura muy importante. Es como si fuese, creo, la representación de Buda, o sea, ¿no? A ese nivel. Claro. Pero hay que empoderar más en el decir no. O sea, en vez de decir no, me da roche decir no, que a todos nos pasa hasta el día de hoy, es aplaudirlo por hacerlo. Claro, claro, tienes que hacerlo, tienes que sentirte bien haciéndolo y sentirte orgulloso de que has dicho no a lo que no quieres, ¿no? Exacto. Entonces así sí reduces el tema de abuso sexual. Totalmente. Incluso en los colegios, ¿no? Los profesores también se ha visto casos que han hecho tocamientos indebidos Claro. o acercamientos. O tal vez, no sé, uno de repente le ve, no, la alumna o el alumno favorito, pero, o sea, el profesor o la profesora es el que se está aprovechando y está Imagínate. acercándose de una manera, ¿no? Distinta para, no sé, pues, Sí. satisfacer sus Sí. morbosidades, creo. Sí. Y volviendo un poco al tema de las redes sociales, Instagram tiene bastante esto y TikTok, todo que te pueden censurar por hablar de ciertos temas. Sí. ¿Has pasado por eso? Sí. ¿Te censuran? ¿En serio? Ya no, hace tiempo no me censuran, me surré. ¿Y por qué te han censurado? Me acuerdo porque como el contenido que yo hago mucho tiene ilustraciones, me acuerdo que me censuraron uno porque habían mujer, hombre desnudos, por mostrar desnudos, me censuraron. Más que nada me censuran en TikTok. Ya. Sí. En TikTok yo tengo que, si hablo Qué de raro. algo, tengo que hablar como, bueno, vamos a hablar de educación Ah, sí. Ah, y sí. poner S3XU4L.
Ay, es un pase de vueltas. Ala. Pero sí, TikTok censura más. Ah, no me digas. Qué Sí. bestia. Y bastantes, bastantes sexólogos o psicólogos que están hablando del tema, igual, como que tú ves que lo escriben con códigos, o bajan Claro. la voz, o usan otras palabras, pero no tiene sentido, porque no tiene congruencia. Claro, ¿cómo Pero vas bueno, a por un educar lado es si ¿Cómo es no educar si a lo la vez puedes estoy hacer, cambiando la palabra? claro, de una manera libre? Me Sí, puedo- pero Responsable, por un además. lado también es Claro. una forma de proteger a la gente, porque me imagino que si tú pones hashtag sexual Es o que sí, sexualidad pues. te va a aparecer de todo. Sí, o sea, entiendo por qué, pero... Pero hay cosas A los peores. que... ¿Ah? O sea, hay cosas peores en Instagram y en TikTok, Sí. ¿no? O sea, Pero cuentas... es que claro, solo me imagino que porque el algoritmo trabaja de una sola forma, pues entonces si yo escucho Sí. pene, entonces Turra. prefiero evitarlo porque pene puede ser un acto sexual en vivo, ¿no? O una educación responsable que están hablando del pene, o un Claro. urólogo hablando del pene, Claro. o sea, pero ya escucha pene y es como que directamente Ya, censura, chao, claro. ¿no? Qué fuerte. No pasa siempre, puede pasar una cada 20, pero para evitar, pues, correr riesgos, ya, es Se la forma en modifica. la que he encontrado, me parece terrible. Sí, pues me imagino. ¿Qué se viene para ti este año? ¿Qué proyectos? ¿Para otro libro? Sí. Sí, Sí, cuéntanos. es más, todo. estoy tarde, tengo que empezar a escribirlo ya. Sí, no puedo decir todavía de qué es, me tiene prohibida, pero sí, ya voy a empezar a escribir un segundo libro, que esperamos que esté listo más o menos para fin de año. El primer libro fue enfocado a placer femenino, este va a ser distinto, pero también va a tratar del tema de sexualidad. Ese es un proyecto grande, y de ahí nada, bueno, ya no estoy dando consultas personales individuales, Ah, ¿no? por si acaso. No. ¿Por una razón en Ahora, ese proyecto lo que estoy haciendo son programas Ya. programas grupales, ¿no? Entonces trabajo con distintos 10, 12 mujeres de distintos temas, para ya no estar haciéndolo de uno a uno, y también está resultando súper, súper bueno. Ese es otro proyecto que tengo para este año. Y bueno, abrir un canal de YouTube también, que lo tenía, se llamaba, te lo cuento, lo tenía antes de pandemia. Pero ahorita ya estamos viendo como para retomarlo y que la educación sexual siga, o sea, por todos los medios posibles. ¿Y tu YouTube. podcast? Y el podcast, bueno, el podcast está ahí, tiene como te digo 100 episodios, pero ahora estamos viendo para cambiar el formato. Disculpen los ovarios. Disculpen los ovarios, sí. Que ya tiene 5 temporadas y Wow. lo bueno de ese podcast es que por si acaso no solamente son temas sexuales, es en general, ¿no? Es de empoderamiento femenino, de sexualidad, hablamos de salud, hemos hablado hasta de astrología, o sea, de todo, de todo. Terminó siendo algo súper completo, ¿no? Claro. Pero sí, más que nada eso, y bueno, hay un par de proyectos que estoy cruzando deditos para que salgan, pero Van a salir, Saldrán, van a salir. saldrán. Estamos ojalá. seguras. Así es. Dios quiera. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a tus seguidores y a tus pacientes? ¿Qué mensaje? Me gustaría decirles que se liberen, al menos que intenten hacerlo en cuanto a hablar del tema de sexualidad, y enfocarse en uno, ¿no? Ver lo que a una le hace feliz, ver lo que a una le funciona, lo que no le funciona, que se atreva a explorar su sexualidad para ver qué le gusta, qué no le gusta, qué cosa le hace ruido, qué sentido tiene más desarrollado, no sé, y que eso al fin y al cabo haga que no dependa de otra persona, porque una mujer está hecha o sea, tu cuerpo está hecho para recibir y dar placer porque es tu cuerpo, no porque alguien más lo va a hacer por ti. Y disfrutar todos los beneficios que te trae la sexualidad de manera física, de manera salud y también en tema autoestima. Me encanta. Me parece muy Me bien. gusta. No, tu contenido es maravilloso. A mí Ay, me encanta. gracias, Dani. Súper, súper. Oye, Dani, tú sabes que a mí me encanta bailar. Sí, claro, por supuesto. Te he visto en la tele dando tus piruetas y todo. Pa de burecha, sé, contratan, ahí está. Y no sabes que este año me han propuesto bailar marinera, pero no sé dónde aprender. Ah, pero tú tranquilo, pues, porque entras a tu app Claro Club, mira, entras a la sección productos y servicios y ahí descuento en clase de marinera, ¿ah? Oh, por Dios, eso es
uy, la información que necesitaba. O mismo me matriculo. Es que si eres claro, ya estás en el club. Solamente tienes que descargarte la aplicación Claro Club y ahí puedes disfrutar de todos los beneficios todos los días y sin esperar. Otra cosita. La cosa, pues. Vamos a una parte que se llama preguntas cortas. Te vamos a hacer preguntas y tú tienes que responder así. Bra. Lo primero. Respuestas rápidas. Eso no me va bien, ya. Número 1. El reto más difícil de tu carrera. Hablar de sexualidad. Ok. Lo que más te preguntan en las redes sociales. Si el tamaño importa. ¿Importa o no importa? Que los chicos ¿Importa o no quieren saber. importa? Importa, pero no es indispensable. Ok. Ya. No importa. Tengo más preguntas al respecto, pero bueno, no puedo. Ya, yo no. Cicatriz. Momento en el que más vergüenza has sentido. Cuando me cagué. ¿Cuándo? ¿Dando a luz? Sí. Claro, obvio. Sí. Ese es otro capítulo, este es otro capítulo. Ese es otro He dicho capítulo. que no me da bien con eso porque no tengo mucho filtro. Ya, dale. Ok. ¿Qué te hace sentir sexy? La ropa interior. Tu mayor aprendizaje en los últimos años. Ser mamá. Lugar más raro donde te han pedido un consejo sobre sexualidad. El baño. ¿En el baño? De una discoteca. Maña. No, ¿en serio? Ay, sí. Pues estaba Que una pasada. borracha, claro. No, tranqui. Tranqui, pero sí. O boxeando también. Mi profesor de box, malita, o sea, me tiene harta. Ah, sí. Sí. Ahora, creo que ahora en la mañana le dije, ya, basta, por favor. Quiero hacer Quiero aprender. ejercicio sola, claro. Claro. Como, dejen de hacerme preguntas. O sea, tú estás boxeando y el Y otro empieza a hablarme, está en terapia. contarme sus temas. ¿no? Ah, chuma. Sí. Claro, que él te pague a ti en vez de Claro, tú pagar la por favor. clase. Alucina. Que él te pague la consulta. Alucina. O que no me cobre nomás. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo de hablar de sexualidad? Que se lance a hacerlo sin... Primero que pierda el miedo a la crítica, porque la van a criticar quizás, la van a juzgar y quizás. Pero que aprenda a zurrarse y hacerlo por ella. Chévere. Bacán. Ahora, tenemos un reto. Tenemos un reto. Tenemos Ya. un reto. Pero no es tan complicado, es Ya. muy sencillo. Ya hemos tocado este tema ahorita y es más, Sí. más que un reto va a ser algo muy ilustrativo y creo que todos vamos a aprender. Y va a ayudar bastante. Ya. ¿Cómo contarle a un niño de 5 años de dónde vienen los bebés? Ah, ya. Ujú. O sea, Por favor. lo digo como, Claro. como si tuviera el niño Como si acá. tuvieras al niño en tu Exacto. cámara, Como ahí. si tuviera Ahí está. al niñito. A ver, qué difícil. Ya. Bueno, papá tiene unos pececitos y mamá tiene unos huevitos. Los pececitos se llaman espermatozoides, pero no importa si no te acuerdas ese nombre porque es un poco difícil. No importa porque tiene solo 5 años. Pero papá tiene unos pececitos que se juntan con los huevitos de mamá y forman el bebé. Este bebé va a estar en la pancita de la mami y va a salir después de 9 meses por la vagina en el momento del parto. Ahora, si el niño me pregunta cómo se junta el pececito con el huevito, solo si pregunta, cuentas. En un acto de amor entre mamá y papá y un acto de mucho respeto y que la están pasando súper bien, lo que hace papá es ingresar, me queda todo el mundo pendiente, es ingresar, Apuntando, ¿no? papi ingresa su pene en la vagina de la mami y es ahí donde deposita esos espermatozoides. O estos pececitos que se tienen que juntar con este huevito. Y ya está. Chan. Eso es todo. Y lo Eso entendió. es todo, no le estás diciendo, papá se pone encima, mamá grita, se puso en 4, nada. ¿Qué es lo que la gente piensa que es lo que va a decir, no? Es más simple de lo que uno cree. Sí, o sea, más que nada tienes que... Pero la gente lo que no quiere decir es que, ¿cómo le voy a decir que el pene entra en la vagina? El pene entra en la vagina, o sea, no hay El otra enchufe forma de entra ahí. decirlo. Claro. El enchufe, Exacto. claro. En vez de decir que la abeja pica, esa abeja tiene un nombre, es pene. No Claro. está picando, está entrando en la vagina de la mamá para depositar ahí el pececito que se va a juntar con ese huevito. Y qué interesante lo que has dicho hace unos minutos, que mientras más y mejor se hable de sexualidad en edades más tempranas, más se retrasa el hecho de tener sexo. Porque Sí. ya deja de ser este prohibido que no conoces y quieres conocer, y esta cosa tabú que tus padres no te quieren contar y quieres vivirlo. O sea, mientras más se lo cuente, es la típica, ¿no? Mientras más te hablen de algo, menos curiosidad te va a dar y en Exacto. general. Entonces, Exacto. O sea, Wow. por ejemplo, ¿no? Y ahí me pasaba, cuando tú ves una película de terror, o sea,
un niño se tapa los ojos pero hace esto, ¿no? Es como, me genera mucha curiosidad mientras más miedo me dan, que es mientras más miedo te da, te asustan con el tema y no te lo quieren dar, más curiosidad da. Pero si tienes la información cercana, clara, ya cuando la gente se aloque y por tener sexo, porque quieren saber cómo es, tú ya sabes cómo es. Entonces, ¿por qué experimentarlo tan rápido? Claro, exacto. Qué paja. Gracias por venir, Romina. Gracias, Romina. Nos has... A ustedes, Lo por máximo. invitarme. Ilumina- No, nos has iluminado un montón. Creo que ha sido una gran entrevista. A mí me ha servido Qué mucho. bueno. Sí, sí, qué sí. bueno. Y a muchas personas que lo están viendo también. Espero Así que que sí. muchas gracias. No, Y aparte es un tema que urge ser difundido en el país, sobre todo un Así país es. tan machista, con tantos escándalos horribles que tenemos. Sí. Hablar de sexualidad es algo que es urgente en la agenda nacional. por favor. Necesario. Gracias por la chamba Gracias, que haces. Romina. De nada, gracias a ustedes. Suscríbanse al canal, por favor, que hay capítulos maravillosos, van a aprender de todo, en cómo lo hace y nada, ya vamos por más.